Bueno, ahí vieron que hay algunas imágenes que están buenas, nos van a servir por un poco para entender algo de lo que vamos a hablar rápido, porque hoy nos toca hacer como un salto grande desde Génesis, desde Éxodo 20, que vimos el jueves hasta Éxodo 40, son 20 capítulos que no es fácil resumirlos, pero básicamente lo que nosotros vamos a ver a partir de ahora es Recuerden que Israel, ¿dónde está? En el desierto. Y Dios ya lo liberó, ya lo rescató, está formando ahora un pueblo, entonces le dio, que vimos el jueves, que su ley como para dirigirlos o relacionarse con ellos, ¿no? Nunca Dios puede estar aparte de sus leyes. O sea, siempre que esté Dios va a estar su gobierno, ¿no? Es imposible una cosa sin la otra. Siempre que esté Dios va a estar su control o su gobierno sobre las personas. No puede estar Dios y no gobernar, porque no sería Dios. Entonces Dios quiere gobernar a su pueblo y le da los mandamientos, pero no le da solo los 10, porque vieron que siempre son los que más se mencionan. No, le da un montón. Y básicamente nosotros vamos a estudiar lo que es la construcción del tabernáculo. Una palabra que ninguno de nosotros antes de ver a la Biblia escuchó, porque nadie dice voy a levantar un tabernáculo. Pero podemos imaginarlo como una carpa gigante, una carpa grande. Ustedes tienen ahí la foto. Más o menos, ven, está bueno, esto tiene hasta las medidas. Tenía 23 metros de ancho y 46 metros de largo. Podemos más o menos, imagínense, mitad de cuadra de largo, de largo, una mitad de cuadra. Esta carpa gigante la iba a armar el pueblo en el desierto y era a través de ella donde iba a adorar a Dios. ¿Se entiende? Después del tabernáculo, ¿qué viene? ¿Qué es lo que construye el pueblo? El templo. El templo ya es fijo. ¿Por qué? Porque ya es en el lugar donde Dios le había prometido. ¿Se acuerdan que a Dios le había prometido a Abraham la tierra prometida? Canaán. Y cuando llegan a Canaán, ahí sí, en Jerusalén se construye el templo. Y el templo se construye con materiales como para que quede. Esto no, esto era una carpa móvil. Entonces ellos iban a armarla y a desarmarla un montón de veces. Claro, mientras ellos iban viajando, en un momento iban a frenar y iban a tener que armar todo el campamento. Obviamente había muchísima gente para hacer esto. Y vamos a ver que dentro o sea, va a haber gente designada para hacer cada tarea. Y lo que vamos a saltearnos, todo lo que vamos a saltearnos hoy, es un poco los detalles del tabernáculo. Porque saben que Dios no le dijo, bueno, armen un tabernáculo, armen una carpa gigante como quieran. No, Dios les dio las instrucciones de todo. Colores de la cortina, medida, todo. ¿Se acuerdan con el arca de Noé que dio todas las instrucciones? A veces Dios quiere hacer algo, no. Dios siempre, cuando quiere hacer algo, quiere que se haga como Él quiere. Y es detallista en esto, y Él da órdenes en todo sentido. En lo que respecta a la adoración, recuerden esto hay cosas que por ahí a lo mejor detalle nos vamos a olvidar. Como por ejemplo las medidas del tabernáculo. No importa, no hay drama. Hay cosas que son clave. En lo que respecta a la adoración, Dios decide cómo adorarlo. ¿Se entiende esto? O sea, nosotros no elegimos cómo adorar a Dios. Dios elige cómo se le adore a Él. ¿Qué es adoración? Bueno, adoración es mucho, pero podríamos decir que es cuando nosotros reverenciamos a Dios, cuando nosotros nos inclinamos ante Él y nuestro corazón se inclina ante Él, y cuando nosotros obedecemos a Dios. Esto se hace a la manera de Dios. Hay muchas iglesias que hoy tienden a decir que adoran a Dios, pero lo hacen a su manera. Eso está mal, porque la adoración es a la manera de Dios. Nosotros cantamos, por ejemplo. Esto es una parte de la adoración. ¿Pero por qué cantamos? Porque Dios lo ordena. Si ustedes van al libro de Salmos, van a ver que un montón de veces Dios ordena que se le cante. Entonces, si algún domingo se preguntan, por ejemplo, ¿por qué cantamos? Bueno, es una orden de Dios. Y Dios es el que dirige cómo se le ordena. Después, con respecto a la iglesia, no. Dios no es detallista en el sentido de cuánto quiere que mida una iglesia. ¿Pero por qué?
Porque somos nosotros. Pero si Él va a ser detallista con el tabernáculo y también va a ser detallista con el templo, la pregunta es, ¿querrá ser detallista con nuestras vidas? Mucho más que con el tabernáculo y con el templo. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros. Vamos a ver que en el tabernáculo y en el templo la presencia de Dios reposaba. En nosotros la presencia de Dios vive. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Entonces, ustedes pueden ver, y si ustedes quieren dedicarle tiempo, leer Éxodo 21, leer el 22, el 23, cómo empieza Dios a dar órdenes con respecto a, por ejemplo, no sé, no dejar que una hechicera, si aparece, quede viva, no permitir el falso rumor, que si hay una mentira, tener que quitarla y guardar el sábado y un montón de mandamientos y reglas y cosas así. Por ejemplo, con respecto al arca del pacto, que va a ser como un cofre gigante, no muy grande, pero un cofre que va a estar en el lugar santísimo dentro del tabernáculo. Dios también decide las medidas, decide cómo se hace eso. Eso es lo que van a ver ustedes en lo que verían en los 20 capítulos de Éxodo que vamos a ver hoy, que nos estamos obviamente salteando. Las cortinas, la cubierta de cosas, dice por ejemplo una cortina de pelo de cabra, cubierta de pelos de carnero, las tablas, la cubierta de oro, el velo interior, el velo exterior, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, la puerta, el aceite de la lámpara. Es muy loco porque sí, Dios no dijo háganlo como ustedes quieren. En lo que respecte al culto o a la adoración, Dios es el que pone las reglas. Y está bien, porque se le va a adorar a Él. Está perfecto que Él ponga las reglas. Pero lo que me gustaría por ahí que quede bien grabado es que Él fue detallista con el tabernáculo y con el templo y también lo quiere ser con nuestras vidas, en todo sentido. Y no quiere que vivamos ajenos a lo que son sus mandamientos. Pero antes de ver el tabernáculo, también pasé la imagen de que se da un poco las órdenes de lo que iba a ser el sumo sacerdote. ¿Quién iba a ser el sumo sacerdote? Iba a ser la persona que iba a entrar en la parte más sagrada del tabernáculo. El tabernáculo va a estar dividido en dos. Recuerden esto. Y no es difícil olvidarse de los nombres porque es lugar santo y lugar santísimo. Santo, santísimo. Dios lo dejó un poco fácil. El resto de las cosas no. Vieron los nombres un poco de la ropa, no es tan fácil. Bueno, el sumo sacerdote, ¿dónde iba a entrar? Al lugar santísimo. ¿Cuántas veces? Una vez al año. ¿Qué iba a hacer en el lugar santísimo? Bueno, iba a ofrecer perdón por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Y todo esto iba a ser un símbolo y una señal ¿de qué? De lo que Jesús iba a venir a hacer cuando Él venga a la tierra. El sumo sacerdote iba a entrar en el tabernáculo hasta que se construya el templo. Una vez que se construya el templo se iba a construir de la misma manera. Lugar santo, lugar santísimo, un sumo sacerdote que iba a entrar a ofrecer el pecado, la ofrenda por el perdón del pecado de él y del pueblo. Cuando Jesús viene, ¿qué pasa? Él es el sumo sacerdote, Él entra en el lugar santísimo y Él ofrece el sacrificio perfecto. Y como Él ofrece el sacrificio perfecto, anula la cadena de sumos sacerdotes. Porque ¿qué pasaba con el sumo sacerdote? Moría y ascendía a otro, iba a otro y otro y otro y otro, hasta que llegó Jesús como el sumo sacerdote perfecto, que entró, pero no entró literalmente en el templo, sino que se ofreció Él en la cruz como una ofrenda a Dios y logró el perdón de nuestros pecados, pero de una manera perfecta, para siempre. Entonces, nosotros no tenemos por qué armar ningún tabernáculo ni ofrecer ningún cordero. ¿Por qué? Porque Él es Jesús, es nuestro cordero, y como vamos a ver ahora, no tenemos que armar ningún tabernáculo porque nosotros somos donde Dios vive ahora. Es la época de la iglesia. Entonces, el sumo sacerdote, ustedes ven ahí que tenía que tener un montón de cosas, un turbante, las hombreras, y ven que al final, entre paréntesis, dice unos números. Eso, lo que dice ahí son los capítulos donde se explica. Entonces, acá tenemos como un resumen. El turbante tenía que ser de lino fino, con una placa de oro grabada. ¿Qué decía la placa? Consagrado al Señor. ¿Saben por qué es importante entender esto? Porque en la iglesia
como no existe más sumo sacerdote, nosotros somos sacerdotes. ¿Se entiende? ¿Quién sería el templo de Dios ahora? Nosotros. ¿Y los que entran en el lugar santísimo? Nosotros también. Somos como los sacerdotes también. Por eso es interesante estudiar un poco lo que Dios demandaba del sumo sacerdote en la antigüedad, porque es algo parecido a lo que Dios demanda para nosotros. ¿Qué quería que sea? Consagrado al Señor. Eso significa santo. Eso significa santo. ¿Se acuerdan que santo es algo apartado para Dios? Dicha placa, dice, simboliza que el sumo sacerdote llevaba sobre sí el pecado del pueblo. Las hombreras, que eran 2 piedras de ónice, engarzadas en oro y grabadas con los nombres de los hijos de Israel, como memorial. El Urim y el Tumim, que eran, ven ahí en el pecho, sujetos sobre el pectoral, cerca del corazón del sumo sacerdote, simbolizaban que éste llevaba la causa del pueblo ante el Señor. Probablemente se usaban para tomar decisiones en asuntos particulares. Estaba el cinturón, que era recamado artísticamente. Estaba el efod, que era una vestimenta de lino bordada con oro, púrpura, carmesí y escarlata, sujeta por un cinturón también. Voy arriba de vuelta a la derecha, el pectoral del juicio, cuadrado de lino, doble, bordado con oro, púrpura, carmesí y escarlata, sostenido por cadenillas de oro atadas a anillos del mismo metal. Sobre el pectoral había 4 hileras de 3 piedras engarzadas en oro y grabadas cada una con el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Había 12 piedras, cada una dice grabada con el nombre de una de las 12 tribus. Leo lo dice abajo, dice: el sumo sacerdote entraría al lugar llevando los nombres de las tribus en su corazón para recordarlos ante el Señor. Miren qué interesante eso. Y qué parecido con lo que iba a hacer Jesús cuando se presente delante de Dios en la cruz. Y lo último que dice ahí abajo es la ropa interior, que era hecho de lino para cubrir la desnudez desde la cintura hasta los muslos. Evitaría que, estando en el lugar santo, el sumo sacerdote incurriera en culpa y muriera. El sumo sacerdote tenía que entrar de una manera digna. Éxodo 28, 35, dice, 34 y 35, que iba a tener que entrar con una campana de oro, el sumo sacerdote. ¿Para qué? Dice, alrededor del manto, y dice: y estará sobre Aarón cuando ministre, que Aarón iba a ser el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote es el hermano de Moisés, Aarón. Y escuchen esto, dice: y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante del Señor, y cuando salga, para que no muera. Porque si entraba indignamente, ¿qué pasaba? La gloria de Dios lo mataba. La gloria. Por eso él no entraba para ofrecer solamente pecado por los pecados del pueblo. Entraba por ofrecerse pecado por sus propios pecados. Porque si bien el sumo sacerdote vivía una vida consagrada a Dios, eso no significa que vivía una vida sin pecado. Entonces, vamos a ver que va a ser necesario un sumo sacerdote sin pecado, que va a ser Cristo. Y un sacrificio perfecto, que también va a ser Cristo. Lo loco es que Jesús fue el tabernáculo, el sumo sacerdote y el sacrificio. Es re loco eso. O sea, él fue todo y completó todo. Entonces, es interesante recordar esto del sumo sacerdote, porque vemos después que es el rol de Jesús muriendo por nosotros, y porque también vemos cosas que también se nos piden a nosotros, como por ejemplo la consagración, llevar el pueblo de Dios ¿dónde? En el corazón. ¿Ven? Esas son cosas que tienen que ver con nuestras vidas y que Dios también nos la demanda a nosotros. Dice la Biblia que Dios ahora a nosotros nos hace un pueblo de sacerdotes. Eso es lo que somos. Real sacerdocio, dice Pedro. Y no tenemos que entrar en ningún lugar para ofrecer sacrificio. Lo que quiere decir es que nosotros podemos con nuestra vida adorar a Dios como sacerdotes. Y si Dios pedía tanta santidad en Éxodo, la pedirá ahora. La pedirá de la misma manera. Dios demanda santidad. Y eso es algo que por ahí choca muchas veces y las iglesias tratan a lo mejor de omitirlo porque
no sé, no quieren meterse a lo mejor con la vida de uno, pero Dios nos demanda de nosotros santidad, que estemos todo el tiempo apartados del pecado. El sumo sacerdote no se apartaba unos días antes de que sabía que tenía que entrar en el lugar santísimo. Vivía todo el tiempo apartado. Aarón tenía que vivir todo el tiempo apartado. Y hay unos casos que no creo que los toquemos por el hecho de que estamos haciendo un panorama, pero por ejemplo 2 de los hijos de Aarón murieron por ofrecer un sacrificio extraño, un fuego extraño, dice la Biblia, en el altar. Murieron, los mató a los 2, los fulminó Dios. Y eran los hijos del hermano de Moisés. O sea, todo mostrándonos que con Dios no se juega. Dios quiere mostrar que las cosas se hacen a su manera y quiere mostrar que con Él no se juega. Entonces, bueno, esto nos saltamos un poco más de capítulos y ya vamos directamente al que nos tocaba hoy, que era el 40. Voy a buscar. Donde, bueno, se termina el último capítulo de Éxodo. Después de este, ya tenemos una idea más o menos de lo que es el tabernáculo. Un momento que lo busque. Dice: luego el Señor le dijo a Moisés: levantá el tabernáculo el primer día del nuevo año, colocá dentro el arca del pacto y cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo. ¿Dónde iba el arca del pacto? Al lugar santísimo. Luego manda traer la mesa y acomoda los utensilios sobre ella. Además manda traer el candelabro e instala las lámparas. Dios ya había dado órdenes de cómo iban a hacer también estas cosas y ahora está dando los últimos, podemos decir, los últimos detalles. Es como que yo, no sé, vaya a la casa de Alan y Alan me diga, bueno, mira, esté toda vacía a lo mejor y hay un par de cosas afuera y él me dice, bueno, mira, entrame la mesa, la quiero en aquel rincón, tráeme, no sé, el mate y ponerlo en aquel otro lugar. Es como que el tabernáculo iba a funcionar tipo como la casa de Dios. Porque Él iba a descender ahí y cuando Él desciende en ese lugar, Él quería que las cosas estén como Él quería que estén. ¿Se entiende? En el orden y en el lugar que Él quería que estén. Vuelvo a repetir lo mismo. Esto es donde tendría que pasar. En nuestras vidas, porque somos la casa de Dios nosotros. Este salón no es la casa de Dios. A Dios no le interesa si nosotros nos juntamos acá o si mañana nos juntamos donde allá está la heladera. O sea, eso no tiene relevancia. Lo que sí le interesa es cómo está tu vida, es cómo está tu corazón, es cómo está tu intimidad cuando nadie te ve, cuando los demás no están observándote. Porque cuando los demás están observándote es un poco fácil mostrarse o querer aparentar algo. El tema es cuando nadie te ve. Y Dios es el que te ve todo el tiempo, porque Él vive en vos. Su Espíritu Santo vive en vos y Él está las 24 horas del día observando. Y bueno, Dios quiere que en su casa las cosas sean como Él quiere. Las cosas sean como Él quiere. Así que de la misma manera que sus padres, dueños de sus casas, si se les canta cambiar de lugar la cama, las cambia. De la misma manera Dios, donde Él gobierna, quiere que las cosas sean como Él quiere. Entonces, dice el versículo 6. El 5. Ubica el altar de oro para el incienso frente al arca del pacto. Después cuelga la cortina en la entrada del tabernáculo. Coloca el altar de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo. Pon el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Luego arma el atrio alrededor de la carpa y cuelga la cortina de la entrada al atrio. Toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo junto con todo el mobiliario a fin de consagrarlos y para que queden santos. Unge el altar de las ofrendas quemadas y sus utensilios a fin de consagrarlos. Entonces el altar será completamente santo. Luego unge el lavamanos y su base a fin de consagrarlos. ¿Vieron cómo se consagraba? Ungiéndolo.
nosotros hemos sido ungidos. Ser ungido significa ser derramado con algo. Eso es la unción. La unción es cuando vos sos derramado. Entonces yo puedo ungir a Cristian con jugo de manzana. Y lo ungiría así. No lo voy a hacer, porque tengo ganas. No lo voy a hacer. Eso sería ungirlo, ¿se entiende? Entonces, las cosas dentro del tabernáculo eran consagradas ¿cuándo? Cuando se ungían, ¿se entiende? Entonces, cuando nosotros somos consagrados, cuando somos ungidos con el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en nuestra vida y nosotros tenemos la unción, de alguna manera. Hemos sido derramados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Esto lo explico porque hay muchas iglesias que hablan de que tenemos que recibir una unción de Dios y como una unción rara o mística o diferente. Y nosotros no tenemos que recibir ninguna unción rara. La unción que tenemos que recibir, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Y eso lo recibimos en la salvación. Y cuando recibimos la unción del Espíritu Santo, automáticamente pasamos a ser ¿qué? Consagrados a Dios, santos. Recuerden que consagrado y santo es más o menos casi lo mismo. Dice el versículo 12: lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lavarlos con agua. De la misma manera nosotros necesitamos ser lavados por Dios, limpiados por Dios. El agua siempre es un símbolo de limpieza, entonces de pureza. Y entonces cuando nosotros recibimos la salvación, ¿qué somos? Somos limpiados, somos lavados. Jesús dijo: el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino. Eso significa que nosotros necesitamos ser limpiados por Dios. Y eso lo obtenemos al arrepentirnos de nuestros pecados. Somos limpiados por Dios y somos ungidos por Dios con el Espíritu Santo. Eso es lo que tenía que pasar con Aarón y sus hijos, porque ellos iban a ser los sumos sacerdotes. Versículo 13. Ponele a Aarón las vestiduras sagradas y úngelo, de vuelta, ¿vieron? Así quedará consagrado para servirme como sacerdote. ¿Ven cómo la unción está todo el tiempo? Cuando dice que le ponga las vestiduras se refiere a lo que estudiamos antes. Versículo 14. Luego haz que se acerquen sus hijos y vístelos con sus túnicas. De vuelta, úngelos como ungiste a su padre, para que ellos también sirvan como sacerdotes. Al ungirlos, los descendientes de Aarón quedarán ¿qué? Apartados para el sacerdocio. ¿Por cuánto? Por siempre. Por siempre, de generación en generación. Cuando Dios te unge, o sea, cuando Dios derrama su Espíritu Santo sobre tu vida, lo hace con el fin de que vos seas ¿qué? Consagrado a Él para siempre. Si yo digo que fui ungido, derramado por el Espíritu Santo, pero no vivo consagrado a Dios, eso es una contradicción. Significa de que no he sido derramado, no ha sido derramado el Espíritu Santo en mi corazón. Porque la marca distintiva de que el Espíritu Santo se derrama en mi vida, ¿cuál es? La santidad, la consagración. ¿Se entiende? Y la santidad es que yo viva obedeciendo la ley de Dios en su palabra y apartándome de lo malo. Y es desde lo más pequeño hasta lo más grande. Por ejemplo, si yo mañana tengo, no sé, hasta la tentación de mentir a lo mejor y no miento, yo estoy siendo santo. ¿Se entiende? Si yo hago algo bueno para Dios, yo estoy siendo santo. Y si no hago algo malo, también. Entonces, eso es lo que Dios demanda de las personas que han sido derramadas por el Espíritu Santo. Pero fíjense qué interesante esto. Es primero derramado por el Espíritu Santo y después vivir en santidad. ¿Podremos tratar de vivir en santidad sin el Espíritu Santo? Y vas a intentar, pero no vas a poder, va a ser imposible. Porque vos no vas a tener la fuerza. Ninguno de nosotros tiene la fuerza para agradar a Dios. No vino en el pack del nacimiento. No nos lo transfirió nuestra mamá. La única manera en la que nosotros podemos llegar a vivir consagrados no es que seamos más fuertes que los demás, sino que seamos ungidos por Él, derramados por Él. Recuerden, ungido es derramado, o sea, derramado por Él. Y es la única clave. ¿Ven cómo Dios también nos hace dependientes del Espíritu Santo? Porque, o sea, sin el Espíritu Santo, ninguno de nosotros puede. Por eso Jesús dijo antes de irse que es mejor que yo me vaya. Le explica a sus discípulos. Dice, es mejor que yo me vaya, porque si yo me voy, yo ahora estoy con ustedes. Pero si yo me voy y viene el Espíritu Santo va a estar dentro de todos ustedes. Y ahí va a estar la clave. Entonces vemos que cuando en Pentecostés, ¿se acuerdan en Hechos 2? Descendió el Espíritu y descendió sobre cada uno. Es decir, fueron ungidos por el Espíritu Santo
Y ahí empezaron a glorificar a Dios y a exaltarlo con sus vidas. ¿Se acuerdan en Hechos 1 que Jesús le dijo, no hagan nada? ¿Hasta qué? Hasta que no descienda el Espíritu Santo. Es decir, no hagan nada hasta que no sean ungidos. Y vemos acá en Éxodo 40 un poco de lo mismo. Que antes de que ellos empiecen a ejercer el trabajo dentro del tabernáculo, tenían que ser ungidos, derramados. ¿Se entiende? Y que era algo que iba a durar de generación en generación. Versículo 16. Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Así que el tabernáculo fue armado el primer día del primer mes del segundo año. El segundo año significa que ya hacía un año clavado que habían salido de Egipto. ¿Se entiende? Y dice el versículo 18 que Moisés levantó el tabernáculo. Primero situó las bases, encajó los soportes, fijó los travesaños y colocó los postes. Luego extendió las cubiertas sobre el armazón del tabernáculo y puso las capas protectoras encima, tal como el Señor lo había ordenado. Entonces tomó las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto y las puso dentro del arca. Después sujetó al arca las varas para transportarla, y a la tapa del arca, el lugar de la expiación, la colocó encima. El lugar de la expiación significa el lugar donde iba a ser sacrificado el animal. ¿Se entiende? Por el pecado. ¿Dónde iba a ser sacrificado? Encima del arca. Dentro del arca iba a estar las tablas donde Dios había dado las leyes y las condiciones del pacto, que decía que si el pueblo las rompía iba a ser maldito. ¿Se acuerdan de eso? Ahí estaba. ¿Por qué? Porque si alguien dice, no, en realidad no era así, o 150 años decían eso después, 150 años después, iba a estar la evidencia, ¿en dónde? En las tablas. De la misma manera nosotros lo tenemos ahora en la Biblia. Y ahí arriba iba a ser el lugar de la expiación, el propiciatorio, donde se iba a sacrificar el cordero. Y versículo 21. Luego llevó el arca del pacto dentro del tabernáculo y colocó la cortina interior para protegerlo de la vista, tal como el Señor le había ordenado. Esta cortina es la cortina que iba a dividir el lugar santo del lugar santísimo. ¿Vieron qué interesante que dice para protegerlo de la vista? Para protegerlo de la vista. ¿Por qué? Porque ese era el arca era el símbolo de la gloria y de la presencia de Dios. Y si todos lo veían, chao. Iban muertos. ¿Se entiende? Entonces lo que Dios hace es poner una gran cortina para que la gente no lo pueda ver. Solamente Dios y el sumo sacerdote. Dios con el sumo sacerdote ahí. Una historia que pasó antes, que nos la salteamos en estos 20 capítulos que estamos viendo de corrido, es que Moisés tiene un encuentro con Dios. Moisés le pide a Dios que Dios se le muestre, que Dios le muestre su gloria. ¿Y saben lo que hace Dios? Dios le dice, bueno, voy a pasar y te voy a mostrar como mi espalda. Y vos vas a ver mi gloria. Y Dios como que pasa rápido, Moisés lo ve. Y esto pasó en el monte. Y cuando Moisés baja, ¿saben lo que pasa con la gente? Además de eso, nadie podía ver a Moisés. O sea, nadie podía ver a Moisés a la cara. ¿Saben lo que tuvo que hacer Moisés? Ponerse tipo como un velo. ¿Vieron como el velo de novia? Un poco más grueso. Porque nadie soportaba ver la cara de Moisés. Ahora, fíjense qué loco. Moisés vio la espalda de Dios. Y ellos no podían ver a alguien que había visto la espalda de Dios. Imagínense si miraban el arca. ¿Se entiende? Y le pedían, fueron inmediatamente, por favor, pidiéndole que no podían ver su rostro. Imagínense que el brillo y la gloria del sol se pose, por ejemplo, sobre la cara de Agustín. Nadie podría mirarle la cara a Agustín. Entonces tenemos que ponernos unos buenos lentes, porque vieron que cuando ponemos unos buenos lentes de sol, podemos ver el sol. Bueno, como no existía el lente, directamente pidieron a Moisés que se tape. ¿A qué voy con esto? La potencia de la gloria de Dios. Qué zarpado eso, muy zarpado. Entonces, Dios protege al pueblo y pone una cortina en el medio para que el pueblo no muera. Miren si habrá santidad en Dios. Terrible. Y la gente ignorante dice, no, yo voy a creer en Dios cuando lo vea. Está fácil. Cuando vos lo veas morís. ¿Se entiende? No hay forma. Y dice el versículo 22, que después Moisés ubicó la mesa en el tabernáculo
en el lado norte del lugar santo, justo fuera de la cortina interior, y acomodó sobre la mesa el pan de la presencia delante del Señor, tal como el Señor le había ordenado. Luego puso el candelabro en el tabernáculo, en dirección opuesta a la mesa, en el lado sur del lugar santo. Entonces, dice que encendió las lámparas en la presencia del Señor, tal como el Señor lo había ordenado. ¿Vieron que se repite muchas veces esto? Tal como el Señor lo había ordenado. No es idea de Moisés, no es idea de Aarón. La adoración siempre es idea de Dios. Y nosotros deberíamos vivir de tal manera que hagamos cosas y al final de cada cosa que hagamos tenga la misma frase al final, como el Señor lo ha ordenado. Y el 26 dice que también puso en el tabernáculo el altar de oro para el incienso. Era un perfume que se usaba para la adoración. En el lugar santo, delante de la cortina interior. Y quemó el incienso aromático sobre el altar, tal como el Señor le había ordenado. ¿Se acuerdan a quién le regalaron incienso? A Jesús. Digno de adoración. Versículo 28. Después colgó la cortina a la entrada del tabernáculo y ubicó el altar de las ofrendas quemadas cerca de la entrada del tabernáculo. Entonces presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano sobre el altar, de vuelta, tal como el Señor lo había ordenado. Y luego Moisés instaló el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y lo llenó de agua para que los sacerdotes pudieran lavarse. Moisés, Aarón y los hijos de Aarón sacaban agua del lavamanos para lavarse las manos y los pies. Se lavaban, fíjense, cada vez que se acercaban al altar o entraban al tabernáculo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Recuerden esto, el agua es símbolo de limpieza, símbolo de pureza. Cada vez que vos te acercás a Dios, lo primero que deberías decirle es perdón. Perdón. Cada vez que nos acercamos a Dios, deberíamos acercarnos reconociendo nuestra pecaminosidad, no canchereando delante de Dios. Es verdad, Él es nuestro Padre y podemos acercarnos confiados. Eso no es mentira. Pero tampoco podemos acercarnos de igual a igual, porque Él es santo, nosotros no. Y estaría mal que en nuestro tiempo de oración no haya un momento de arrepentimiento y de perdón, porque nosotros pecamos todo el tiempo, todo el tiempo. Muchos pecados no son directamente alguna acción, muchos pecados directamente están dentro de nuestro corazón. Y muchos pecados no son hacer algo malo, sino muchas veces no hacer algo bueno. Por ejemplo, no sé si vos hoy al mediodía comiste para la gloria de Dios. Pero la Biblia nos manda a comer para la gloria de Dios. Y no haber comido para la gloria de Dios es pecado. Y la Biblia dice que amaremos, un predicador lo explicó hace poco, que nosotros tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y ninguno de nosotros podemos hacer las tres cosas ni por un segundo, todo el tiempo. No estamos todo el tiempo amando a Dios con toda nuestra mente, alma y corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que somos más pecadores de lo que creemos que somos. Hay una parábola en el Nuevo Testamento de dos personas, uno que dice, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros, ¿se acuerdan? Es un fariseo. Y hay otro que, ¿cómo está? Dice, golpeándose el pecho y reconocido como pecador. Y Jesús en esa parábola dice, el único que fue perdonado, el único que recibió el perdón, ¿quién fue? El que se reconoce como pecador. Y es interesante ver que ellos debían lavarse manos y pies. Y me acuerdo de un salmo, qué lindo, que dice, hay un salmo que dice, ¿quién entrará en tu monte santo? Y dice, el limpio de manos y puro de corazón. La única manera de entrar delante de su presencia es que haya una pureza perfecta. Pero no hay una pureza en nosotros perfecta. Bueno, pero al tener a Cristo, nosotros recibimos la pureza perfecta y podemos entrar en su monte santo. Hay en dos ocasiones que se repite eso en un salmo. Dice, ¿quién entrará en tu monte santo? El limpio de manos y el puro de corazón. ¿Y ellos qué tenían que hacer acá? Limpiarse y lavarse, dice el 32, cada vez que se acerquen al altar o cada vez que entren al tabernáculo. Y qué lindo saber que nosotros, si bien debemos, como dije antes, cada vez arrepentirnos por nuestros pecados, hay una limpieza absoluta que hemos recibido cuando Jesús nos perdonó. Entonces no tenemos que pedir perdón. Por ejemplo, yo hoy tengo un tiempo de oración con Dios y le pido perdón por mis pecados. Pero mañana yo no le tengo que pedir perdón de vuelta por los de hoy.
porque hay una limpieza absoluta hoy. Mañana le pido por cuál, por lo de mañana. Entonces, qué lindo saber que cuando nosotros recibimos la salvación, Dios borró nuestra cuenta y no tenemos que pedir perdón de vuelta por lo mismo. Ya está perdonado. Cuando vos le pediste perdón a Dios por tus pecados, Dios perdonó tus pecados. Punto. Dice la Biblia que Él te hizo una nueva criatura. Ya está, se olvidó, como cantamos, echó los pecados al fondo del mar. Eso quiere decir a un lugar del cual no van a salir más. Y es una tontería, a veces caemos en el error, yo he caído en el error, de pedir perdón de vuelta por algo que ya habías pedido perdón a Dios. Y eso de alguna manera es como no tener fe en el perdón de Dios. Si Dios te perdona cuando vos le pedís perdón. Entonces, dos cosas. La primera es que recibimos un perdón absoluto en la salvación. Dios perdonó y canceló la deuda de todos nuestros pecados, los futuros, pero eso no significa que yo todos los días tengo que limpiarme. No sé si se entiende la diferencia, porque es clave. Dios legalmente borró todos tus pecados, legalmente, en la cuenta. Él te ve y te ve perfecto, porque ve a quién ve. A Cristo. Y por eso Él puede recibirte en tu monte santo. Pero eso no significa que vos no seas pecador. Vos seguís pecando. Y por eso necesitas arrepentirte todos los días. Pero no arrepentirte todos los días para que Él te dé la salvación. Eso ya lo tenés. Sino para vivir en santidad y en limpieza. ¿Se entiende por ahí la diferencia? Por ahí medio complicado, no me sale muy bien explicarlo. Pero es importante entender eso. Él borró todos tus pecados, pero vos tenés que pedir perdón, seguir pidiendo perdón por tus pecados. Y la misma sangre de Cristo nos limpia de todos pecados. Eso dice también el Nuevo Testamento. Entonces, tanto Moisés, tanto Aarón y los hijos de Aarón, cada día lavarse las manos y los pies, que era con lo que ellos caminaban todo el tiempo y tocaban todo el tiempo, como símbolo de pureza. Versículo 33. Después Moisés colgó las cortinas que daban forma al atrio que rodea el tabernáculo y el altar. Por último levantó la cortina en la entrada del atrio y así por fin terminó Moisés el trabajo. Si bien Dios es el que da la orden, Moisés es el que trabaja. Dios es el que da la orden en la iglesia y la iglesia es la que trabaja. Dios no va a bajar a hacer todo por nosotros, sino que demanda un esfuerzo de nuestra parte y Él quiere que nosotros de alguna manera activemos. ¿Se acuerdan en Éxodo 14? ¿Cómo ya? Bueno. En Éxodo 14, que están por cruzar el mar, Moisés está orando y Dios le dice, ¿por qué orar? Decirle que marchen, ya está. Ya tienen mi guía, ya tienen mi dirección. Laburen, hagan algo. Y si bien Dios es siempre el que da la orden, la iglesia es siempre la que labura. Nosotros somos los que ponemos nuestra mano. ¿Se acuerdan Jesús multiplicando los panes y los peces? ¿Y los discípulos qué hacían? Repartían. Él es el que daba la orden y proveía, y nosotros somos los que hacíamos. Entonces Él nos da la orden, nos da su Espíritu Santo y nosotros somos los que edificamos, nos edificamos mutuamente y todo eso. Y acá vamos a la parte más linda. Esto fue medio como teórico, por ahí, disculpen si se hace medio denso, pero bueno, está bueno, qué sé yo. Versículo 34, van a ver que tiene un título, ¿no? Que es la gloria del Señor llena el tabernáculo. Pero algo importantísimo. ¿Cuándo la gloria del Señor llena el tabernáculo? O sea, ¿cuándo la gloria del Señor se ve? Cuando las cosas se hacen como Él quiere. ¿Se entiende? Eso es clave también. Algo que tenemos que aprender de una. La gloria del Señor desciende cuando las cosas se hacen como Él quiere. Su presencia se ve cuando las cosas se hacen como Él quiere. Si las cosas yo no las hago como Dios quiere, no tengo por qué esperar la bendición de Dios. No tengo por qué esperar la guía de Dios. ¿Se entiende? Si yo estoy, por ejemplo, estoy saliendo con una chica y estoy teniendo relaciones sexuales antes de casarme, yo no estoy haciendo las cosas como Dios me lo ordenó en su palabra. ¿Podré esperar su bendición? No, porque no estoy haciendo las cosas como Él las quiere. Y está perfecto que no me bendiga. Y es más, sería un hipócrita decirle que me bendiga. La gloria de Dios desciende cuando las cosas se hacen como Dios quiere. Y vemos que en los primeros 33 versículos que leímos, las cosas se hicieron como Dios quiso, y en el versículo siguiente, la gloria de Dios desciende. Nosotros tenemos que dedicarnos a que nuestra vida esté ordenada a la palabra de Dios, que toda nuestra vida tenga al final, como hemos leído en muchos versículos, se hizo como Dios ordenó,
Y después va a verse, Dios se va a ver en nuestras vidas. Pero primero tiene que haber una ordenación, un orden. Y esto es un patrón que pasa siempre en toda la Biblia y que tenemos que tener siempre presente. ¿Querés que la gloria de Dios se vea en tu vida? Ordena tu vida. Siempre. ¿Querés que Él se muestre? Ordena tu vida. Ordena tu actitud en tu casa. Ordena tus amistades. Ordena, no sé, cosas en la escuela o en el trabajo o lo que sea. Tenemos que trabajar nosotros y esforzarnos para que las cosas estén en orden y la gloria de Dios se manifieste. Porque nosotros somos su tabernáculo. Versículo 34. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. ¿Se acuerdan que vimos en Éxodo 14 quién era la nube? Era Cristo la nube. Y lo sigue siendo. Él es la nube. Cuando Él desciende, la gloria se llena. Porque nos puede surgir una duda. ¿Por qué pasa esto de que Moisés no lo puede ver? ¿Y por qué la gente cuando Él viene a la tierra en Belén y nace, por qué lo pueden ver? A ver si se dan cuenta, no es tan difícil. ¿Por qué acá no lo puede ver Moisés? Porque estaba hecho carne. Dios hecho carne. Dios hecho carne. Y aún así, dice Juan, vimos su gloria. Fíjense qué interesante que Dios, hecho hombre, fue suficiente para ver la gloria de Dios. Imagínate la presencia misma de Dios, sin su ropa de carne o su naturaleza humana. Jesús, acá, no era 100% hombre y 100% Dios. Era 100% Dios. Desde Belén, Jesús toma naturaleza de hombre, se encarnó, se hizo uno de nosotros, y pasa a ser 100% hombre y 100% Dios. Entonces puede relacionarse con la gente, pero acá no. ¿Se entiende? Acá es la gloria misma, y Moisés no podía ni entrar. Entonces dice el 36, cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha, ¿y qué? Y la seguía. Y la seguía. Pero sin la nube no se levantaba. Ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. ¿Qué era lo que pasaba con el pueblo? Cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando la nube se quedaba quieta, el pueblo se quedaba quieto. Entonces, si la nube se movía, ellos lo que tenían que hacer era desarmar el tabernáculo, desarmar cada uno su carpa. Recuerden que estamos hablando de 1 millón de personas en un desierto. Cada uno desarmar su carpa y seguir la nube. Eso quiere decir dos cosas. Primero, que tenían que estar prestando atención a la nube. Ya se fue la nube, claro, tenían que estar prestando atención. Y tenías que estar mirándola para ver a dónde iba. Y tenías que seguir la nube. Cristo es la nube. Y Cristo es ahora quien tiene que moverse y quien tiene que dirigirnos. ¿Me entienden? Y su gloria está dentro nuestro. La Biblia dice que el que cree en Él y el que lo tiene dentro del corazón tiene que vivir de la misma manera que Él vivió. Eso quiere decir que tenemos que seguir sus pisadas. Ahora, acá pasa algo al revés. Nosotros no tenemos que esperar que Jesús se mueva para movernos. Nosotros tenemos que ir al Nuevo Testamento y ver cómo Jesús se movió y movernos. ¿Se entiende? Porque Él ya se movió, Él ya vino a la tierra. Y Él ya vivió una vida que agradó de manera perfecta a Dios. ¿Y quién es nuestro máximo ejemplo? Jesús. ¿Se entiende? Dice Filipenses 2:5 que en nosotros debería haber la misma actitud que hubo en Jesús. Eso significa que nuestra vida tiene que ser igual a la de Jesús. Igual. Igual en carácter, igual en obras. Y por eso Él nos da su Espíritu Santo. Ahora, nosotros no tenemos que esperar que se nos mueva una nube. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender la vida de Jesús, aprender de su palabra y seguirlo. ¿Se entiende? Es como que Él ya nos dejó el camino. Acá no. Acá la nube se iba moviendo en el futuro. Bueno, nuestra nube ya se movió en el pasado. Jesús.
Y las pisadas que Él nos dejó deben ser las que nosotros debemos hacerlas, las que nosotros debemos seguir. Nosotros tenemos que vivir de la misma manera que Jesús vivió. Igual. Eso no significa a lo mejor que cada uno tiene que abandonar su casa, ¿no? No me refiero a eso, sino a lo que es la actitud del corazón. ¿Habrá agradado Jesús a Dios todos los días? Obviamente, ¿no? ¿Habrá predicado el Evangelio? ¿Habrá orado? ¿Habrá leído las Escrituras? Entonces, vemos que sí trazó un camino. Vemos que nuestra verdadera nube, Jesús, sí trazó un camino. Y lo dejó para que nos quede bien grabado en su palabra. Para que la gente no se olvide. Para que nosotros no nos olvidemos. De alguna manera, estudiar su palabra es como estudiar el recorrido de la nube. Para seguirlo. Y que ahora hoy nosotros abramos su palabra, es como que la nube se levanta hoy. Y nosotros tenemos que, ¿qué hacer? Mirarla y seguirla. Y Cristo es nuestro máximo ejemplo, pero no solamente nuestro máximo ejemplo, es nuestro Rey, nuestro amo. Él no dice, bueno, vos sos hijo de Dios, seguime si querés. Él dice, vos sos hijo de Dios, sí o sí tenés que seguirme, porque has sido ungido con el Espíritu Santo y porque has sido consagrado para mí. Entonces, el camino ya está trazado. Saben que en el pueblo de Israel hubo una época muy larga donde ellos como que empezaron a desobedecer a Dios. Y los profetas, ¿saben lo que decían? Decían, recuerden los caminos antiguos. Porque Dios no iba a revelar nuevos caminos. Ya había revelado su ley. Entonces lo que tenían que hacer ellos, ¿qué era? Recordar. Recuerden por dónde pasó la nube. De alguna manera metafórica, ¿no? Y nosotros no tenemos que esperar nuevas revelaciones. O que aparezca un ángel y nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Recordar a la verdadera nube, cuando la nube se hizo hombre. Aprender de él. Observarla. ¿Y qué? Seguirla. Seguirla. Porque es lo que dice 1 Juan 2:6. El que dice que está en él debe vivir como él vivió. Y es clave esto, ¿no? La forma en la cual nosotros vamos a poder mostrar la gloria de Dios es viviendo como Él nos manda. Recuerden que en Génesis 1 Dios nos creó al hombre para que sea su imagen. Eso quiere decir que refleje su gloria. Y la manera en la que nosotros reflejamos su gloria es obedeciéndolo. Entonces, si la nube se movía, el pueblo que hacía, marchaba y le seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Versículo 38. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo y durante la noche resplandeció fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Es decir, durante todo su tiempo en el desierto. Y es lo que va a ocurrir durante toda nuestra vida. No es, hoy miremos a Cristo, bueno, y lo volvamos a ver el jueves. Después lo volvemos a ver el domingo. Era algo continuo. Era algo que tenía que permanecer siempre. ¿Saben que había, por ejemplo, afuera del tabernáculo, un altar que ustedes lo pueden ver ahí en la imagen? ¿Ven el fuego? Ese altar tenía que estar siempre prendido. Ese fuego tiene que estar siempre prendido. Todo el tiempo Dios quería que el pueblo viva de una manera consagrada, pero todo el tiempo. O sea, no un rato, o no cuando alguien te ve. Él quería que sea siempre. Él quería una consagración continua. Y si lo pedía en el tabernáculo, ¿cuánto más no lo va a pedir en tu vida? Porque ahora el Dios o sea, tu cuerpo es la casa de Dios. Literalmente. Esto suena muy loco, pero es así. Nuestro cuerpo es la casa de Dios. Dios vive en nosotros. Él vive dentro nuestro. Y nunca dejó de ser el mismo, ¿no? Entonces, si es cuidadoso, detallista o exigente con el tabernáculo y después con el templo, lo va a hacer también con tu vida. No, Dios no es indiferente a tu vida, ni a la mía. No es indiferente a nuestras vidas. Él quiere que nosotros vivamos para agradarle a Él, para obedecerle a Él. Y lo último, a ver si, creo que es 1 Corintios.
1 Corintios 5 me parece que es. No me acuerdo si era primera o segunda. Con esto vamos concluyendo. Segunda Corintios 5. Dice, versículo 1. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa de campaña terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno, hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Si lo leo en la otra versión, escuchen. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos en Dios un edificio, una casa que no es hecha de manos, que es eterna. ¿A qué se está refiriendo con el tabernáculo? O lo que dice en esta versión, una carpa de campaña. A nuestra vida. Y está diciendo Pablo que cuando se desarme nuestra carpa de campaña, que es donde Dios vive ahora, Él va a preparar para nosotros una nueva. Pero una, ¿cómo? Dice, una casa en el cielo, un cuerpo ¿qué? Eterno. Hecho para nosotros por Dios mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nosotros somos el tabernáculo. Nosotros somos la carpa. Y ustedes se van a mover hoy. Se van a ir de acá y van a ir a su casa. La levantan todo el tiempo a la carpa. La llevan al gimnasio, al trabajo, a la escuela. La gloria de Dios se tiene que mostrar en todos esos lugares. Y un día vamos a morir. Y nuestra carpa, esta que nosotros vemos ahora, va a desarmarse. Como que es re tierno Pablo diciendo esto, como que está diciendo, en vez de decir cuando nos muramos y nuestros huesos está diciendo cuando tu carpa se desarme. Dios va a darte una nueva, una eterna. Es decir, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado en el cielo. Versículo 2, miren. Nos fatigamos o nos cansamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, ¿qué hacemos? Gemimos y suspiramos, como que nos cansamos. Pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado esto y como garantía Él nos dio su Espíritu Santo. Lo que nosotros debemos siempre recordar es esto, versículo 6. Así que siempre vivamos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, miren qué lindo lo que dice. Nuestro objetivo, ¿qué es? Agradarle a Él. Agradarle a Él. Porque todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo terrenal. Pablo dice, ustedes ahora tienen un cuerpo frágil, un cuerpo que está todo el tiempo envejeciendo. Ustedes están en camino a la muerte. Algunos de nosotros va a morir a los 50 a lo mejor, otros a los 60, otros a los 70, otros a los 80. Todos, absolutamente todos nosotros vamos a morir. Pero nuestra confianza está en que cuando muramos Dios va a darnos un nuevo cuerpo, un nuevo tabernáculo, que va a ser construido perfectamente por Él y va a tener la particularidad de que va a ser eterno. Pero, dice Pablo, no es que queremos morir ya, no nos adelantemos, como que Pablo está adelantándose, pero dice, no nos adelantemos. Tenemos que recordar que estamos acá. Y dice, ya sea que estemos aquí, ya sea que estemos en el cielo, nuestro objetivo es siempre el mismo. ¿Cuál es?
agradarle a Él. ¿Y cómo vas a agradar a Dios? Haciendo lo que Él quiere, haciendo lo que Él manda. Somos su tabernáculo. Él vive en nosotros. Él vive en nosotros. Y la manera en la cual Él quiere mostrar su gloria ahora es recordando las pisadas y las obras de Jesús e imitándolas. Y con en la fe, porque Pablo vieron que menciona en 2 ocasiones como que es algo cansador. ¿Vieron? Como que es algo, dice, gemimos, como que está cansado. Y nosotros hemos estudiado la vida de Pablo y tenía todo el derecho de decirlo. Pero fíjense qué interesante y qué lindo, cómo a él lo mantenía firme la esperanza de que ese cuerpo, el cual él estaba gastándose, iba a ser, dice, en un momento consumido, y ya listo él, iba a recibir uno eterno. Entonces dice, ya sea que esté acá o que esté allá, voy a tener que hacer lo mismo, así que, porque voy a estar esperando. Voy a tener que agradar a Dios. Y qué interesante, en el cielo nosotros vamos a agradar a Dios. Y acá ya lo tenemos que estar haciendo. Allá lo vamos a hacer de manera perfecta, con un cuerpo perfecto. Acá lo hacemos de manera imperfecta con el poder del Espíritu Santo. Pero sea que estemos acá o sea que estemos allá, sea que estemos en la casa, en nuestra casa, en el gimnasio, en el trabajo, en la escuela, con algún amigo cristiano, con un amigo que no es cristiano, sea que estemos en Córdoba Capital, en Santa Fe, sea que estemos en Despeñadero, en San Agustín, nosotros siempre llevamos a Dios con nosotros. Y nuestro objetivo es ser consagrados a Él, porque para eso nos dio su Espíritu Santo. Terminamos. Era básicamente esto.